En el fandom de Vocaloid, hay muchas canciones icónicas y extraordinarias, pero lo que más fascina es su misterioso significado. Cantarella no es la excepción. La canción estrenada el 21 de febrero del 2008 es un vals elegante, que empieza con una melodía de un inolvidable violín dando un aire romántico y seductor. La canción fue producida por Kurou Sape, también llamada White Flame, quien ha publicado más de 20 canciones originales, de las cuales 5 pertenecen a las canciones legendarias de Vocaloid, las cuales son Senbon Sakura, siendo esta la más popular, Akai Toa, Risky Game, la famosa Cute, y por supuesto Cantarella. Cantarella cuenta con 2 versiones. Una es la primera versión cantada por Kaito con Voice Bank de Vocaloid 1. Y la otra, llamada Grace Edition, usada como demo del Voice Bank Soft de Kaito para Vocaloid 3. Ambas versiones cuentan con un PB independientes, y también cuentan con un MV3D en la saga de Project Diva. Cantarella ha inspirado un musical en el Teatro Space Zero en Tokio, de la cual no he podido encontrar absolutamente nada. Pero también hay 2 mangas inspirados en la canción. Por ejemplo, el Doujinshi Cantarella ilustrado por Goji, y un manga ilustrado por Ichika, bajo la marca Current. Les sugiero leerlos a ambos, son muy buenos. Pese a que ambas historias sean muy interesantes y traten más o menos de lo mismo, el amor prohibido entre hermanos, y un veneno que fue un punto de interés. Para poder entender mejor la canción, y qué es lo que la hace interesante, tenemos que remontarnos en el principio de todo. Tenemos que dar un viaje en el tiempo para lograr abrir esta caja de Pandora. Para entender mucho mejor la historia de Cantarella, tenemos que conocer a los Borgia. Los Borgia fue una familia de noble de origen Aragón, que se había trasladado a Italia, durante los siglos XV y XVI. Y se volvieron famosos por su influencia en la religión y política en la época del Renacimiento. Pero también fue muy criticada por nepotismo, promiscuidad y lo que nos trae aquí, el incesto. YouTube, no te molestes conmigo por favor. Su ascenso al poder inicia cuando Alfonso de Borja se convierte en el Papa Calixto III en el 1455 a los 77 años de edad. Alfonso, quien era profesor de Derecho antes de ser sacerdote, es recordado por su ferviente oposición al avance otomano en Europa, y tenía la reputación de ser un hombre íntegro, cosa que su sobrino no supo imitar. Calixto III tenía un sobrino, llamado Rodrigo, hijo de su hermana Isabel, el cual era conocido por su ambición al poder. Por lo tanto, no desaprovechó que su tío era el Papa, y eso le permitió convertirse en 1456 en diácono, luego en sacerdote, y ese mismo año, fue nombrado cardenal, todo a la edad de 25 años. También fue nombrado vicecanciller de la Iglesia, un cargo muy importante que le daba control sobre asuntos administrativos y diplomáticos del Vaticano. Hasta el momento Rodrigo era poderoso, pero quería más. Así que cuando el Papa Inocencio VIII pasó a mejor vida en 1492 se organizó un conclave. Un cónclave es la reunión secreta de los cardenales de la Iglesia Católica, para elegir a un nuevo Papa, cuando el anterior muere o renuncia. En esta época, los cónclaves estaban marcados por la corrupción, los sobornos y alianzas políticas. Entonces Rodrigo hizo de todo para quedarse con el cargo. Ofreció dinero, cargos y beneficios a otros cardenales a cambio de su voto. Incluso prometió tierras, castillos y posiciones eclesiásticas a las familias influyentes de los cardenales votantes. Se alió con los Orsini, Colonna y Sforza. En fin, se estima que pagó a más de la mitad del cónclave para asegurarse la elección. Y así fue. El 11 de agosto de 1492, Rodrigo de Borgia fue elegido papa y tomó el nombre de Alejandro VI. Un típico político latinoamericano. Pero siguiendo con la historia, Rodrigo, ahora Alejandro VI, era conocido por ser bastante astuto, sin embargo, también por su desenfrenada vida y su sinvergüencería. A pesar de ser un sacerdote religioso, tuvo relaciones amorosas con diversas mujeres y hasta tuvo hijos.
Una de sus amantes más famosas fue Vanosa Catanei, quien era una persona muy admirada puesto que no solo por Borgia, sino por su amable corazón y por su inteligencia en los negocios. Pues adquirió, vendió, alquiló y administró más de un puñado de posadas u hoteles en el centro de Roma. Fue a través de sus matrimonios y su relación con Alejandro VI que Vanosa adquirió los fondos necesarios para comprar o alquilar los edificios que convirtió en sus hoteles. Según explica Cynthia Stowholms, profesora de Historia del Arte en la Universidad de St. Louis, la fama de ella le permitió el apodo de la Magnífica Vanosa, en el día de su entierro. Su importancia era tanta que se dice que el rostro de la Piedad de Miguel Ángel Buonarroti es el de ella. Se dice que Vanosa era la mujer que más había amado el Papa Alejandro. Su relación era muy apasionada y duradera. Incluso cuando Vanosa se casó 4 veces siguió siendo amante de Rodrigo. A pesar de ello, ninguno de sus esposos puso objeción ya que el mismo Rodrigo, ya siendo papa, los ayudaba económicamente. Como dije antes, el Papa Alejandro tuvo varios hijos con diferentes mujeres, pero solo mencionaré a los más importantes. El mayor Juan, duque de Gandía, asesinado en circunstancias misteriosas. César Borgia, líder militar y estratega político. Lucrecia Borgia, gobernante y mecenas en Ferrara. Jofre Borgia, príncipe de Esquillace, casado con Sancha de Aragón. Todos estos son sus hijos con Vanosa, la cual siempre se mantenía cerca a ellos para aconsejarlos y pasar tiempo de calidad juntos. Por otro lado, tenemos que darle más protagonismo a 2 de sus hijos, que dan más base a esta historia. César Borgia, el segundo hijo y probablemente el más famoso e inspirador de toda la familia. Fue un noble, político y condottiero italiano de origen valenciano, que sirvió como capitán general de los ejércitos papales entre 1497 y 1503, al servicio de su padre Rodrigo. Entre él y su padre, trabajaron codo a codo para conseguir el máximo poder en Europa. Usaron todas las tácticas posibles, tanto las éticas como las poco éticas. César Borgia fue una figura muy polémica de su tiempo, tanto admirada como duramente criticada. Como político y general, sus críticas provenían de varios frentes. Se le recuerda como alguien cruel, traicionero, tirano, calculador y despiadado. Usó las influencias de su padre para financiar sus campañas, también había introducido mercenarios para su ejército. En más de una ocasión, había utilizado la violencia para controlar territorios. Sin embargo, también fue admirado por muchas personas. Tanto por su personalidad pragmática, carismática, influyente y elegante, y sin mencionar su apariencia. Muchos lo catalogaban como una persona con un porte muy elegante y atractivo. Por ejemplo, César Borgia fue una completa inspiración para Nicolás Maquiavelo para su libro El Príncipe, describiéndolo como un ejemplo de líder ideal, que no teme en tomar decisiones poco éticas o ortodoxas para mantener su poder. No sabría, pues, censurar ninguno de los actos del duque César Borgia, por el contrario, me parece que deben imitarlos todos aquellos que llegan al poder mediante la fortuna y las armas ajenas. En consecuencia, quien juzgue necesario para su principado, asegurarse frente a los enemigos, ganarse amigos, vencer por la fuerza o por el fraude. Hacerse amar y temer de los habitantes, respetar y obedecer por los soldados, matar a los que puedan perjudicarlo. Reemplazar con nuevas las leyes antiguas, ser severo y amable, magnánimo y liberal. Disolver las milicias infieles, crear nuevas, conservar la amistad de reyes y príncipes de modo que te recompensen con cortesía solícita o se lo piensen antes de hacer daño. El que juzgue indispensable hacer todo eso, digo, no puede hallar ejemplos más recientes que los actos del duque César Borgia. Otro dato curioso, Leonardo da Vinci trabajó brevemente como ingeniero militar al servicio de César Borgia. Fue contratado para diseñar fortalezas, mapas y sistemas defensivos. Hasta existe el rumor de que Da Vinci usó como referencia el rostro de César para la apariencia de su versión de Jesús en su pintura Salvator Mundi. Ahora vamos con la otra implicada de mala forma en esta historia. La tercera hija producto de la relación del Papa Alejandro y Vanosa. Lucrecia Borgia también jugó un papel fundamental durante el gobierno de su padre.
el Papa Alejandro dio a su hija en matrimonio en múltiples ocasiones para afianzar su poder político. Continuación, contaré sus matrimonios. El primer matrimonio de Lucrecia fue con el conde de Pesaro, Giovanni Sforza, cuando ella tenía 13 años y él 26. Su segundo matrimonio fue con Alfonso de Aragón, príncipe de Salerno. Él tenía 17 años y Lucrecia 18 años. Y su último marido, Alfonso de Este, duque de Ferrara, cuando éste tenía 24 y ella 22. Mala fama versus realidad. Como te darás cuenta, la mayoría de los matrimonios de Lucrecia fueron de muy corta duración, puesto que solo se había casado con ellos para beneficio de su padre y de su hermano César, porque sí, César también tenía mucho control en su vida. Y precisamente eso fue lo que perjudicó bastante a la misma. Verán, la familia Borgia se hizo de bastantes enemigos, los mismos que se encargaron de esparcir una gran cantidad de rumores oscuros. Entre esos rumores está el mito del incesto. Se murmuraba que Rodrigo Borgia hacía que sus hijos tuvieran relaciones con Lucrecia para consolidar su hermandad y asegurar su fidelidad a la familia Borgia. Todo el rumor se difundió cuando el Papa Alejandro vio que el primer matrimonio de Lucrecia con Giovanni Sforza ya no le era lucrativo. Decidió divorciarlos bajo el pretexto de que el matrimonio nunca se consumió porque, oigan esto, porque según el Papa Alejandro, Giovanni Sforza era impotente. Cosa que aparte de humillar, enfureció a Giovanni, el cual junto con toda su familia continuamente despotricaba en contra a la familia Borgia, en específico contra Rodrigo. Pero hizo más impacto hacia la reputación de Lucrecia. La gente le decían la más puta de Italia como si fuera un chiste. El mismo Víctor Hugo la describió como una mujer viciosa, despiadada y maestra en venenos. Otro detalle que aportaba al mito negro era su cercanía con su hermano mayor César. Para todos no cabía duda de que César tenía cierto favoritismo hacia su hermana menor. Tomando como ejemplo, una vez que Lucrecia estaba terriblemente enferma, César interrumpió sus campañas político-religiosas para ir a atender a su hermana. Siguiendo con el cuento, se dice que mientras Lucrecia era atendida por el médico, César la tomaba de los pies. No sé en qué ayudaba eso, pero vete tú a saber. Para finalizar, durante su enfermedad, César le contaba historias a Lucrecia para que se durmiera en paz. Los rumores solo se fortalecían con las siguientes acciones de César. Cuando otra vez el Papa Alejandro decidió que el segundo marido de Lucrecia, Alfonso de Aragón, con quien tuvo su primer hijo, Rodrigo de Aragón, ya no era benéfico. Decidió deshacerse de él de una forma poco ortodoxa. El propio César mandó a eliminar a Alfonso. Primero intentaron apuñalarlo en la calle, pero sobrevivió, posteriormente fue ahorcado en su cama. Ya sé, me quedé así, o sea, si Giovanni tuvo la humillación, Alfonso tuvo el odio. No entiendo el porqué de la violencia. Bueno, sumando al rumor de que Alfonso fue el hombre que realmente amó Lucrecia, creo que ya podemos entender un poco a César. Y ya sé que pensarán, ¿César alguna vez tuvo mujer? Bueno, sí. Se casó una sola vez y hasta tuvo una hija. Se casó a los 27 años de edad con la noble francesa, Charlotte de Albret, hermana del rey de Navarra, Juan III de Albret, cuando ésta tenía 18 años. Tuvieron una hija llamada Luisa Borgia. Pese a que estaban casados, no vivieron mucho tiempo juntos. César pasó la mayor parte de su vida en guerras e intrigas en Italia, mientras Charlotte se quedó en Francia. Todo comienza a llegar a su fin con la muerte del Papa Alejandro. Resulta que tanto Rodrigo como César fueron invitados por Adriano da Corneto, cardenal italiano, quien también fue asistente personal del propio Papa. La reunión consistió en un banquete en el que varios días después todos, absolutamente todos los presentes se enfermaron. Rodrigo padeció de agudas fiebres hasta el día de su muerte. César con suerte sobrevivió a base de sangrías y lavativas, pero terminó muy débil. El motivo de la muerte del Papa Alejandro fue un tema sin resolver, pero muchos afirmaban que fue envenenamiento. Debido a eso, existía la leyenda que en realidad todo fue un error,
sino que tanto César como Rodrigo planeaban eliminar algún invitado en específico durante el banquete. Pero que sin querer César o algún otro siervo confundió la copa en concreto y terminó enfermando a todos. Por si no fuera suficiente, el estado del cuerpo del Papa Alejandro se hinchó bastante, hasta tenía los labios tan inflamados que salía la lengua, la cual estaba morada. Por otro lado, varios historiadores afirman que se debió seguro a un brote de malaria. Sin embargo, eso no fue obstáculo para sus enemigos. La sucesión del Papa recae en el cardenal Piccolomini, adepto a la política de su antecesor, pero inesperadamente fallece al cumplirse un mes de su elección. ¡Bau! ¡Qué casualidad!, ¿no? Posteriormente, el cardenal Giuliano della Rovere como Julio II, uno de los más grandes rivales de Alejandro VI a lo largo de toda su trayectoria eclesiástica. Julio II distorsionó, aún más si cabe, la memoria del pontífice español, que actualmente se encuentra enterrado en la iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles, en Roma, junto con el otro Papa Borgia, su tío, Calixto III. La muerte de César Borgia fue tan dramática como su vida. Aún débil, sin el apoyo papal y sin aliados fuertes, solo le fue posible adherirse a sus relaciones más cercanas como las de su cuñado. Así que, durante un asedio a la ciudad de Viana, César persiguió imprudentemente a unos soldados enemigos que huían, acompañados solo por unos pocos hombres. El terreno era escarpado y difícil, y en algún momento quedó separado de sus tropas. Fue entonces cuando cayó en una emboscada. Un grupo de soldados enemigos lo rodeó y lo mató a puñaladas. Desnudo y despojado de sus armas, su cuerpo fue hallado más tarde en el campo, lleno de heridas. La inscripción de su tumba decía: «Aquí yace en poca tierra el que tanto temía a todos, el que a todos hacía temblar». El final de Lucrecia se puede decir que fue más pacífico. En su tercer matrimonio decidió poner un límite a su padre y a su hermano, así que cuando se casó a los 22 años con Alfonso de Este, se distanció de su familia. Su matrimonio con Alfonso fue el más duradero y estable. Tuvieron varios hijos que contribuyeron al desarrollo de Ferrara: Ercole, Hipólito, Alessandro y Eleonora. Lucrecia también se convirtió en duquesa y mecenas. Un mecenas es una persona que apoya a artistas, científicos o intelectuales a través de su influencia o de aportes económicos. Aquello le permitió alejarse del mito negro de su familia, lo cual le permitió vivir tranquilamente. Lucrecia falleció debido a complicaciones de su último parto a los 36 años. Me parece un buen final para Lucrecia, puesto que por el hecho de pertenecer a la familia Borgia, le dio una horrible reputación de femme fatale. No obstante, las investigaciones más recientes han demostrado que Lucrecia Borgia distaba mucho de ser el monstruo que la leyenda ha pintado. En realidad, todo indica lo contrario. Según la historia y documentos, en su época fue una de las mujeres más virtuosas y dignas de alabanza, afirmó el reconocido historiador e hispanista estadounidense William Thomas Walsh, fallecido en 1949. Por su parte, el dramaturgo y premio Nobel italiano Dario Fo, quien en 2014 intentó rehabilitar la figura de la hija de Alejandro V con su libro La hija del Papa, fue aún más contundente. Lucrecia Borgia fue una mujer espléndida, gentil, delicada e incluso tímida. El empeño en presentarla como una gigantesca puta se debe simplemente a que esa historia se vende mejor. Realmente, pese a que los Borgia eran personas astutas, y que no les importaba usar cualquier táctica poco ortodoxa para asegurar su poder, la verdad es que se notaba que eran una familia bastante unida. El propio Rodrigo enfatizaba que la familia era lo primero, además que todos los miembros de la familia como Lucrecia, César y los demás se demostraban cariño. Sin mencionar que Vanosa siempre estaba cerca de sus hijos y lloró amargamente la muerte de todos. En la época del Renacimiento, era muy común el uso de veneno para deshacerse de los enemigos. Por lo tanto, no es de extrañar que los Borgia también usaran tales métodos. En especial, se pensaba que el veneno más usado por ellos era el cantarella, el cual era una mezcla de arsénico con vísceras podridas de cerdo. Se pensaba que la usaban tan bien, que sabían con exactitud cuántos miligramos eran necesarios para eliminar a una persona en 1 o varios días. También existía el rumor que el Papa Alejandro usaba una copa para envenenar a sus enemigos. O en su defecto,
Se presumía que César y Lucrecia tenían unos anillos que contenían cantarella y los suministraban a sus supuestas víctimas. ¿De qué trata la canción realmente? Ya sabiendo la historia de la familia Borgia, ahora tenemos una visión más amplia de la canción y su significado. Un paralelismo con la relación de Lucrecia y César. La canción nos deja ver cómo el prota, Kaito, ejerce una especie de control seductor hacia la joven interpretada por Miku, a la que se ve vacilante ante las intenciones del prota. En los primeros versos de la canción nos deja ver que se trata de un amor prohibido o mal visto ante la sociedad, quizás refiriéndose al incesto. Una posible interpretación seria como era la relación de control y pasión entre César y Lucrecia. Algo que sustenta esta teoría es el PV de la versión de Grace Edition, donde Kaito y Miku se visten como nobles y que aparte aparecen los demás Kryptoniloids simbolizando piezas de ajedrez. Sin mencionar que están vestidos como nobles, monjas y mercenarios, haciendo referencia a los mercenarios de César y la influencia de la familia tanto en terreno político y religioso. Sin contar la presentación de la cantarella en una botellita en la mano de Kaito, haciendo fusión de que él representa al veneno. Un amor tóxico usando el veneno como metáfora. Pero también cabe la posibilidad de que la canción nos describe el encuentro de una persona inocente, pero plenamente consciente de que está siendo cortejada por alguien tóxica, que le deja en claro sus intenciones, utilizando el término de veneno como metáfora a la toxicidad atrayente. Por muy conocida y popular que sea la canción, es increíble que no hayan incluido a cantarella en ningún evento que tenga que ver con Krypton. O sea, nunca la vi en la Miku Expo, o en el Magical Morai. No obstante, hubo un concierto donde Kaito y Miku interpretando cantarella, pero no encuentro cuál evento es ese, quizás es algo que tenga que ver con Nico Nico, puesto que están usando modelos MMD de ambos. Sin duda Cantarella es una canción hermosa, me gustan las canciones que tengan un ritmo barroco o un vals. Aparte de que tiene un instrumental bellísimo. Amo el violín en conjunto con el piano. Para mí es extremadamente genial, y es una de las mejores canciones de Kaito. Y me gustaría que hubiese más canciones así, siento que este es el mejor uso que se le puede hacer a la voz de Kaito, y su voice bank soft me encanta. Solo desearía dos cosas, que usaran más los demás voice banks de Kaito, y otra que se vuelva una tendencia a las canciones de este estilo, por lo menos, por medio año. Me gustó el uso de la historia de los Borgia, y la metáfora del veneno. Realmente mientras que iba haciendo la investigación, me pareció muy interesante, fue como leer una novela y literalmente sí, los Borgia han inspirado no solo la música Vocaloid, sino también a los mangakas como Yuji Gyuri, quien ilustró un manga sobre la historia de los Borgia. También hay una serie producida por Neil Jordan en 2011 llamada The Borgia S y tiene 3 temporadas.
sin mencionar que aparecen en el juego de Assassin's Creed como antagonistas. Bueno, espero que te haya gustado este video. Escríbeme en los comentarios todo lo que piensas sobre la canción y la historia de la familia Borgia. ¿También te gustó su historia?